Arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los amantes de la ingeniería estructural. Ya estamos en la sesión número 7 del curso taller Especialización en Estructuras de Edificaciones. Soy el ingeniero Willy Melchor. Y bueno, hoy vamos a ver ya la última parte utilizando el ETABS, ¿sí? Vamos a ver la última parte que nos faltó complementar de la sesión 6, que es revisar las últimas irregularidades que faltan. Posteriormente a ello vamos a ver ya los cálculos de aceros y de cuantías que el ETABS también nos va a poder entregar en base a los parámetros que nosotros les coloquemos, ¿correcto? Y posteriormente vamos a hacer una revisión manual, ¿no? Vamos a calcularlo en una hoja Excel con las fórmulas para concreto armado, con las normas peruanas, y verificarlas con lo que el ETABS nos está dando como resultados, ¿correcto? Bueno, vamos a dar inicio. Apago la camarita. Bueno, acá tenemos el modelo que trabajamos toda la clase. Y una pregunta que me han estado realizando varios alumnos por interno es sobre el tema de la rótula, ¿no? Del release que le hemos hecho para evitar el empotramiento en estas placas muy delgadas, ¿no? Que también puede ocurrir en columnas. ¿Y cuándo ocurre ello? Cuando no tenemos la longitud de desarrollo suficiente para que el acero pueda trabajar, ¿correcto? ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica? Para ello hay que entender un poquito lo que es la rótula, ¿ok? Vamos a ver uno de los ejes, por ejemplo acá tenemos el eje 3, vamos a irnos acá, y vamos a colocarlo en elevación eje 3, ¿ok? No se aprecia, pero acá se supone que está la placa, vamos a pintarla acá, acá está la placa, ¿no? Como es una placa delgada. Entonces, ¿cómo funciona esto de las rótulas? Miren, vamos a acercarnos acá un poquito. Si nosotros ya sabemos que la longitud de desarrollo no va a trabajar acá, tenemos que evitar que exista un empotramiento acá. Para ello debemos evitar de que exista momentos en estas conexiones. Esto es lo que tenemos que evitar, que existan momentos acá. Es por eso que nosotros colocamos una rótula. Una rótula, vamos a acercarnos un poco más. Acá está la placa. Y el momento que vamos a generar justamente es este acá, ¿no? Este momento. Para evitar ello es lo que vamos a colocar acá nosotros una rótula. En el ETABS, ¿ok? En el ETABS se va a colocar esa rótula. Lo cual va a hacer que esto genere esfuerzos tanto axial como de corte, ¿no? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿ya? Esta rótula me va a generar un momento igual a 0. Entonces, todos los esfuerzos que puedan venir del otro lado, ya sea por sismo o por gravedad, solamente van a trasladar esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. Momento 0, ¿ok? Y me preguntarán, ingeniero, pero ¿eso cómo se ve en la realidad? ¿Eso cómo se aplica? ¿No? Porque el fierro va a pasar, ¿no? O sea, en la realidad va a pasar esto. El fierro que viene longitudinal va a pasar por acá, ¿correcto? El otro fierro también. El positivo y el negativo, ¿cierto? Con sus bastones, por supuesto. Entonces, una gráfica normal que tenemos en vigas, debido a la flexión que generan los momentos, es esta, ¿cierto? Algo así, que vamos a ver más o menos con los envolventes que se generan por las combinaciones de cargas viva, muertas y de sismo. Y esto hace que nosotros tengamos que colocar tal vez acá mayores momentos negativos, que significa colocarle tal vez más bastones o un refuerzo adicional. Lo mismo pasa para acá y lo mismo pasa para acá, ¿correcto? Pero si nosotros le estamos diciendo al software que acá vamos a considerar una rótula de momento 0, lo que me va a generar justamente es que esta gráfica ya no sea acá, sino sea así, para acá va a ser 0, esto va a ampliar los momentos para este lado de acá, y lo mismo va a pasar por acá. ¿Correcto? O sea, los momentos que se generaban acá, al ponerle la rótula, se van a trasladar hacia el otro lado, ¿no? Generando mayor cuantía acá y mayor cuantía acá. Entonces, en mis planos, ¿cómo yo me doy cuenta de ello? ¿No? ¿Cómo un revisor se da cuenta de que si tú has considerado justamente esa rótula, ¿no? Ese release en el ETABS, en tu cálculo? Simplemente que cuando vean el acero, el desarrollo de las vigas en esta posición o en este eje, no vas a tener bastones, va a ser cuantía mínima justamente en esta parte de acá, ¿no? Porque ya se supone que los momentos se están trasladando para este lado, ¿ok? Esa es la manera en que se debe diseñar.
Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la envolvente, pero también quiero que entiendan esto. ¿En qué más puede afectar ello? Bueno, a nosotros colocar estas rótulas, lo que me va a generar también va a ser mayores desplazamientos. O sea, si yo no le considero esas rótulas acá, ¿no? Si yo no le considero, tal vez me bote un desplazamiento 6.99. Y esto me estoy cumpliendo la norma, si es que no la coloco. Pero si yo colocara ya estas rótulas en todas las direcciones necesarias o requeridas, este desplazamiento va a ser mucho mayor. Y puede ser que sea 7.1, así sea una sola rótula. Y acá ya estaríamos incumpliendo ya la norma de los desplazamientos, ¿no? De 7 sobre 1000. Lo cual va a generar que tengamos que reforzar un poco más por acá para cumplir con estos desplazamientos. ¿Correcto? Entonces debemos verificar si es que nuestro proyecto está contemplando ello para volver a correr el programa. Lo vamos a dejar acá en 3D. ¿Cómo vamos a ver ello? Bueno, vamos a ir a este punto. Para verificar si están colocados todos los releases necesarios, bueno, seleccionemos uno nada más y pongámosles asignar, ¿no? Acá sería momento en cero al inicio, ¿ok? Ahí está, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Todos los releases o todas las rótulas que le hemos colocado. ¿Correcto? Ahí estamos bien. Luego, porque creo que se me pasó en algunos pisos, ¿sí? Quiero revisarlo nada más antes de seguir. Y creo que fue en los sótanos. Vamos a chequear los sótanos. Sí, ya ven, acá también me faltó, ¿no? Vamos a colocarlo en Similar Store, ¿correcto? Se supone que solamente debería seleccionar todos los sótanos. Le asignamos nuevamente el release, ¿no? Acá mismo, ok. Listo. Sótanos, ok. Y sótano 1 también. Ahora sí podemos correr el programa. Listo. Ahora sí vamos a ver los desplazamientos, los drift, ¿no? En join, desplazamientos, history drift, ¿no? Lo pulsamos al Excel y rápidamente acá tenemos estos puntos, ¿no? Filtramos en datos, filtro, ok. Vamos a ver en cada eje. Sismo dinámico en X, correcto. Acá tenemos los drift. Y nuestro R en X, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Nuestro R en X inicial, ¿ah? Porque todavía tenemos que compararlo. Acá están los parámetros, ¿no? Tenemos el RX 5.67, ¿no? Porque teníamos estas irregularidades. Pero todavía nos faltan analizar otras irregularidades, que ahorita lo vamos a ver. Es por eso que yo digo que es nuestro R inicial. También debemos confirmar esto, si tiene un comportamiento de dual, que a simple vista sí parece que es un sistema dual, ¿no? Porque tenemos justamente placas y columnas, pero la norma habla de cortantes. ¿Cuánta cortante está asumiendo las columnas? ¿Cuánta cortante está asumiendo los muros? Y en base a esos porcentajes que se reparten ambas, es que se define el sistema estructural. Entonces, eso también lo vamos a ver, pero terminemos con esto, con los desplazamientos. Entonces tenemos 5.67. Vamos a poner 5.67. Y en RY también 5.67. Vamos a pintarla acá también para que sea bonito. Y acá vamos a colocar las derivas. Derivas en X. Colocamos acá sismo dinámico en X, ya estaba. En la dirección X, ¿correcto? Entonces la norma S030 nos dice que estas derivas obtenidas vamos a multiplicarles por 0.85 por ser un sistema irregular y por el R. Acá F4, listo, para poder jalar, ¿no?
Si buscamos el máximo, vamos a obtener que esto de acá es 0.0036, menor que 0.007 requerido. ¿Cierto o no? Entonces estamos ok, ¿no? Y en Y hacemos lo mismo y vamos a colocarlo acá. Deriva en Y. El drift por 0.85 por LRY F4, jalamos y copiamos la formulita, ¿no? El máximo está 0.0029, menor que 0.07, también estamos ok. Y eso también se puede ver en el ETABS. Miren, vamos a ver acá una opción muy interesante. Vamos acá a Display y quiero que me plotee las respuestas de los niveles. Por ejemplo, acá está. Me va a dar estas opciones. En tipo de display, yo puedo escoger, por ejemplo, los desplazamientos de los diafragmas del centro de masa o los diafragmas de los drift, los desplazamientos máximos por piso, las derivas máximas por piso también, las cortantes por piso y también las rigideces por piso. Miren, todo eso podemos ver acá. Por ejemplo, yo quiero ver los desplazamientos. Ahí está. ¿En base a qué? En base a qué, a un combo, a un modo, bueno, al sismo dinámico en X, ¿no? Para iniciar. Ahí se pueden ver los desplazamientos desde la base, ¿no? Los sótanos, sótano 3, sótano 2, sótano 1, techo, y así, ¿no? Pero la norma nos habla de derivas, entonces vamos a ver las derivas. Máximas derivas por piso. Si se dan cuenta, en esta zona es empotramiento, ¿no? Es por ello que las derivas no aparecen o están en cero. Y a partir recién del primer techo es que van creciendo las derivas, ¿no? La línea azul, como dice, es en X y la línea roja es en Y, ¿no? Pero este es para el sismo dinámico en X, miren. Si nos acercamos acá, vamos a ver un máximo, que es 0.0075. Este es el drift, ¿no? Pero nosotros tenemos que multiplicar a ello el 0.85 y el R. ¿Se puede hacer acá? También. Se van a la línea azul, que es en X, y yo puedo decirle, clic derecho, que se le aplique un factor de escala en esa dirección, ¿no? En la dirección horizontal. Sería el R 0.85 por 5.76, que es 4.896. Ok, y ya está, ¿no? Si vemos acá, nos acercamos, vamos a ver que va a haber un máximo de 0.036, ¿no? 0.0036. Y en el Excel, igual, ¿no? ¿Ves? Están ahí. Quiero verlo en Y, lo mismo, ¿no? Sismo dinámico en Y. Ahora lo voy a pedir al rojito, clic derecho, ponerle también ese factor, ¿no? 0.85 por 5.76. Ahí está. Máximo 0.003 y en el Excel 0.0296, ¿no? ¿Por qué? Tal vez porque se está redondeando y por el factor que lo estoy multiplicando y todo, ¿no? Pero la diferencia es recontra mínima. Eso lo puede servir para tomar unos pantallazos para su informe, ¿no? Para la memoria de cálculo, tal vez. Puedo picar acá para que sea grande, poderlo ver con mayor resolución. Podemos regresar. Podemos escoger no ver todos los pisos, sino tal vez un rango, ¿no? Voy acá a Display for y pongo especificar usuario, ¿no? En este caso, los niveles. Yo no quiero verlo desde la base, quiero verlo tal vez desde el techo 1 hasta el techo 16, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Cierto? Ahí está. Entonces, con esto quiero enseñarles cómo ver también las irregularidades que nos faltan. Si se acuerdan, habían irregularidades tanto en planta como en altura que dependían de la rigidez o de las derivas o de los desplazamientos. Bueno, entonces vamos a verlo ahora mismo, ¿no? A pesar de que nuestra edificación al parecer no necesita esas irregularidades, siempre es bueno darle una revisada, ¿no? Más que todo, tal vez en otros proyectos sí se requiera, entonces vamos a chequearlo. Nos faltaba analizar ciertas irregularidades, ¿no? Como era la de piso blando, que yo creo que no vamos a tener, pero igual vamos a revisarlo. ¿Qué dice esta irregularidad?
existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral de entrepiso inmediato superior. O sea, si yo divido mi rigidez del primer piso entre el segundo y este es menor que el 70%, yo tendría piso blando. O es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, también, ¿no? O sea, divido el primer piso entre el promedio de las 3 superiores y si me sale menor que 80, también tendría piso blando. Entonces, acá mismo también podemos ver justamente esas rigideces laterales. Miren, por ejemplo, entramos acá y vamos a History Stiffness, ¿ok? Picamos y nos va a dar la gráfica de cortantes por desplazamiento, ¿ok? La rigidez lateral va a ser la cortante entre el desplazamiento, ¿ok? O sea, toneladas sobre metro, ¿no? Borramos y acá tenemos, ¿no? Justamente, yo le he puesto del techo 1 al techo 16. Si yo pusiera del techo del ascensor hasta el nivel del sótano o la base, vamos a ver que estas rigideces salen enormes en comparación a los pisos superiores. ¿Por qué? Primero porque están en la base, ¿no? La cortante. Y segundo que el desplazamiento es recontra mínimo. Es por ello que se ve todo esto. Nosotros para revisar tenemos que revisar no desde la base, ¿no? Tampoco del sótano, sino desde el techo 1. Y bueno, para ver irregularidades ya sabemos que los techos de ascensor y azotea tampoco van, ¿no? Entonces sería hasta acá. Esta sería acá nuestra gráfica de rigideces laterales, ¿ok? Cortantes entre desplazamientos. Pero para verificarlo tenemos que verlo con los números, ¿cierto? Y nos vamos a ir acá. Donde hemos visto también las cortantes para hacer las escalas sísmicas, ¿no? El History Force. En el siguiente punto vamos a ver acá, History Stiffness, ¿ok? Por cierto, me olvidé, antes de ello quiero enseñarles esto. En esta misma gráfica podemos colocar también el centro de masa con el centro de rigideces. Vamos a ver acá. Y es muy probable que cuando ustedes abran, vean que acá el centro de rigideces les sale 0. Y no sé si es un error o es un tema de esta nueva versión 2018. Ya que sí tenemos el centro de masas, ¿no? El centro de masa lo tenemos acá tanto en X como en Y, pero el centro de rigideces no. Si queremos verlo tenemos que entrar acá. Vamos a ir a analizar, set load casos de room, y acá está, ¿no? Miren, justamente. Las versiones anteriores ya viene por defecto esto. Acá sí nos están pidiendo que si queremos colocar el centro de rigidez en los diafragmas. Entonces vamos a ponerle check, ok, y vamos a correrlo de nuevo. Clic derecho acá. Y ya nos aparece, ¿no? Ya nos aparece el centro de rigidez. ¿No? Falta esa opción nada más. Y en nosotros no, porque supuestamente existe un empotramiento teórico, ¿cierto? No debería haber torsión. Teniendo eso también ya podríamos sacar la excentricidad, ¿no? Que no es muy necesaria porque, como les repito, la excentricidad, si bien cierto nos genera irregularidades, esas las realizamos o las analizamos según la norma 030 de diferentes maneras, ¿no? Ya sea piso blando, torsión, pero a modo de prueba, veamos, a ver. Nosotros teníamos, por ejemplo, acá la coordenada tanto en X como en Y del centro de masa, la coordenada tanto en X y en Y del centro de rigideces. Necesitamos la longitud en X, correcto, y la longitud en Y. Y cuando analizamos las irregularidades, teníamos estas medidas, ¿no? En Y, 3470, que diga en X 3470 y en Y 1105. 3470 y 11.05. La excentricidad sería la diferencia entre el centro de masa, ¿no? La coordenada, entre el centro de rigidez, ¿no? Bueno, acá no lo vamos a ver, vamos a verlo a partir de acá, ¿cierto? Tendríamos más o menos 1,30 m, 1,30 m por acá, 1,45 m, 1,70 m. Pero nosotros debemos verlo en porcentajes, entonces vamos a dividirlo entre la longitud, que sería acá, ¿no? Entre la longitud en X. F4, jalamos. Esto lo ponemos en porcentaje. Y ahí está, ¿no? Esta es nuestra excentricidad. Y en Y, igualito, ¿no? De paréntesis, centro de masa menos el centro de rigidez
entre nuestra longitud en Y, ¿no? F4. Jalamos, está en porcentajes, 2 decimales, y acá sí nos salieron unos valores recontra altos, ¿no? Mire, esa excentricidad que hemos calculado ahorita, en realidad yo no lo calculo nunca ni le tomo mucha importancia. Sí, para más o menos saber, ¿no? Por ejemplo, mira, acá yo me doy cuenta de que mi excentricidad está cerca, ¿no? Está cerquísima en dirección X. Y fácilmente lo puedo ver también en planta, ¿no? Veo la gráfica, vamos a cerrar acá. Bueno, nosotros no es necesario verlo, pero vamos a ir, por ejemplo, acá a la planta del primer piso, porque el primer piso con el segundo piso son similares, ¿no? A nivel de losas. Y podemos ver así claramente una simetría, ¿no? Si hacemos acá un eje en el centro, podemos ver un espejo, ¿no? Un mirror. Y es por eso que nuestro centro de rigidez con nuestro centro de masa están por ahí. Pero en la dirección Y, no, porque tenemos justamente columnas acá. Y miren la cantidad de placas que tenemos en esta parte de acá. Entonces nuestro centro de rigidez debe estar por acá tal vez, ¿cierto? Y nuestro centro de masa por acá. Pero eso es relevante porque la norma no nos habla nada de ello, pues, ¿no? La norma nos habla de irregularidades torsionales que debemos verificarlos de otra manera, no con la excentricidad. Así que no se asusten si es que ven estos datos, ¿no? 20%, 30%, ¿no? Acá. ¿No? El signo negativo es que está en la dirección contraria. Nada más. ¿Listo? Por eso que nos sale por acá. Entonces, ahora sí vamos a ver este de acá. Este es stiffness. Igual, shock tables. Esta es la rigidez lateral por piso. Acá podemos ver, ¿no? Están todos los niveles, el tipo de casos, todos los tipos de casos estáticos, dinámicos, jarras muertas, vivas. Las cortantes en X, las derivas en X. Y acá tenemos la rigidez, ¿no? Acá está la rigidez. Tanto en X como en Y. Lo exportamos para filtrarlo. Acá está. Entonces lo filtramos acá. Datos. Filtro. Y vamos a ver en la dirección Xismo dinámico en X. Aceptar, ok. Entonces acá nosotros ya tenemos nuestras cortantes, ¿no? Vamos a pintarlas de amarillito para darnos cuenta, tanto en X como en Y. Y vamos a poner acá unos decimales. Formato de celdas, número con comillas, 2 decimales, está. Si se dan cuenta, miren, en el sótano 3 el desplazamiento es 0, ¿no? Pero en el sótano 1 y 2 hay un desplazamiento mínimo, lo cual hace que esta rigidez se eleve un montón, ¿no? Y es por eso que no debemos considerarlo. Nosotros debemos considerar desde el nivel 0 hacia arriba. ¿Y qué nos dice la norma? Para la irregularidad en altura, tenemos la irregularidad de rigidez, ¿no? La de piso blando. Que en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediatamente superior. ¿Ok? O sea, si yo divido la rigidez del primer piso entre la rigidez del segundo, y si este es menor que el 70% tendría una irregularidad en altura, ¿correcto? O es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, ¿ok? Vamos a verlo acá rápidamente. En las cortantes por piso, ¿no? Acá tenemos, ¿no? El history stiffness. Entonces simplemente vamos a agarrar y dividir, ¿no? Vamos a dividir acá un ratio en X, vamos a ponerle ratio en X, o K entre I entre KI más 1. ¿Esto cuánto es? Vamos a dividir, a ver. Primero entre el segundo, bueno, acá está el sótano, que no debería contar, ¿no? Pero acá lo estoy colocando. Y vamos a ver que estos de acá son mayores que 0.7, ¿no? El más bajo es mayor que 1, ¿no? Así que no habría ningún problema. Este es para X, vamos a colocar para X. Y para Y, igual, ¿no? Vamos a dividir el piso superior
y le colocamos dos decimales. Igual, ¿no? No tenemos piso blando, ¿no? El punto más bajo está acá, pero es mayor que 0.7, así que no vamos a considerar piso blando, ¿no? Y eso, bueno, ya lo veíamos venir, ¿no? Para que exista piso blando, las cortantes superiores tienen que ser mayores. Y eso va a ocurrir normalmente a veces ocurre en los primeros pisos, cuando tenemos cocheras y todo es abierto, y arriba ya tenemos muros que van a rigidizar, lo cual no conviene por el tema de transferencia, ¿no? Que ya está totalmente prohibido según la norma. Y la otra opción es la semisuma, ¿no? De los tres superiores, ¿no? O promedio, mejor dicho, ¿no? Sería igual, ¿no? Cada uno entre el promedio, vamos a ponerle, de los tres, ¿no? De los 3K, así nada más. Ya se sobreentiende que va a ser esto. Vamos a colocar acá más la rigidez en X entre la suma de los tres superiores, todo esto dividido entre 3, ¿correcto? Y jalamos, ¿no? No va a llegar a todo, los dos últimos van a ser 0, porque no está agarrando la fórmula. Ahí está. Luego también entre paréntesis. Y ya está. Ahora si jalamos. Y bueno, los tres de arriba es lo que va a agarrar, ¿no? Debería terminar ahí. Le ponemos dos decimales. Y también vemos que acá todos son mayores que 0.8. ¿Ok? Mayor que 0.8. Este tiene que ser mayor que 0.7. Y este mayor que 0.8. Ok, estamos cumpliendo, no tenemos piso blando, como les vuelvo a repetir. Podemos copiar esta fórmula de nuevo acá, jalarlo, para no estar creando de nuevo la fórmula, simplemente actualizamos a la fila y volvemos a jalar acá, ¿no? Y ahí está. Mayor que 0.8. Entonces nuestra rigidez por piso blando no hay, se mantiene en 1, ¿no? Se mantendría en 1, nuestra rigidez por piso blando. Es por eso que no lo colocamos acá, pero sería bueno acá. Vamos a colocarle. Irregularidad por piso blando. Sería 1, ¿no? Sigue siendo 1. Entonces este IA siempre va a ser el mínimo de los 3. Y acá también, ¿no? La irregularidad altura va a ser el mínimo de los 3. Sigue siendo 0.9. Y faltaría la última, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos todo, irregularidad piso blando. Bueno, es lo mismo acá, irregularidad extrema. Si es que la restricción nos permitiese, ¿ok? Si estuviésemos en zona 1, por ejemplo, ¿no? Sin restricciones, podríamos tener hasta esta opción, ¿no? Irregularidad extrema. Y ya no sería el 70%, sino sería el 60%, ¿no? O 0.6. Esta acá ya analizamos, discontinuidad también ya lo hemos revisado, así que nos quedaría revisarlas acá, ¿no? Irregularidad en planta, que sería la torsional. Esta sí es la que más me preocupa porque es la más común, y este ya depende de nuestro planteamiento estructural. ¿Y qué dice? Miren, existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las dos direcciones, en cualquiera, o sea, cuando simplemente pasa en una, ya tenemos esa irregularidad. El máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, ¿no? En una esquina de esa dirección, calculando incluye excentricidad accidental, ¿no? Porque se supone que ya le hemos puesto esa excentricidad accidental de 5%, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. ¿Okay? Este criterio solamente aplica en edificios con diafragmas rígidos, o sea, estamos hablando de concreto armado, ¿no? Si tuviésemos una estructura metálica, no, pues, ¿no? Ese no es un diafragma rígido. Y solo si el desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50%. ¿A qué se refiere?
Miren, ya sabemos que nuestras derivas tienen que ser mayor a 7 sobre 1000, ¿correcto? Eso ya lo tenemos claro. Mayor a 7 sobre 1000. Por ser concreto armado, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener irregularidad torsional, pero si por ejemplo nuestras derivas nos bota 3.5 o 3.49, quiere decir que estamos más o menos a un 49.9%, por así decirlo, de nuestro desplazamiento relativo máximo. Y así tuviésemos irregularidad torsional, no aplica, simplemente así lo hacemos. Entonces, ¿cuál es una solución cuando tengamos irregularidad torsional en alguna edificación, por ejemplo en una esquina, que sea bien complicado? Que por más que analicemos esta de acá, no nos cumpla, ¿no? Justamente por esa torsión, habría que rigidizarla de tal manera que nuestras derivas máximas no pasen ese 50%. Como le digo, ¿y qué es lo que va a hacer eso? Más costoso tu edificación. ¿Ok? A mí me ha pasado también algunos proyectos recontra complejos, ¿no? Donde no había forma, la arquitectura no me permitía evitar esa torsión. Entonces lo único que me quedaba es hacerlo recontra rígido, ¿no? Demasiado pesado esos elementos para tener menos del 50% de nuestro desplazamiento máximo, que como era de concreto armado, como les repito, menos de 3.5, para poder obviar ese tema. Entonces nosotros en nuestras derivas tenemos, que ya habíamos exportado, en X y en Y tenemos por ejemplo acá 2.9, que viene a ser en porcentaje menos, ¿cierto? 42.34%, o sea, acá ya no deberíamos ver el tema torsional. Y en el otro punto, en X, acá sí, no, justamente pasamos 51.64. Hay que ver esa torsión, necesariamente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al ETABS. El ETABS también nos da estas respuestas fácilmente. Bueno, esto es lo que vimos de la rigidez lateral. Vamos a cerrarlo, porque ya lo hemos visto. Para ello vamos a ir acá, ¿no? Análisis de resultados, join, desplazamientos, y vamos a ver esta acá, ¿no? Diafragma máximo con derivas, ¿no? Diafragma max over ABG drift, ¿ok? Vamos acá a show tables. Y acá vamos a tener igual, pero ¿no? Los casos, ya sea muerta, viva, sismo dinámico, estático, tipo de caso. Los diafragmas, justamente los diafragmas que hemos nosotros considerado. Y el máximo drift, o sea, la máxima deriva, ¿ok? Vamos a exportarlo para filtrarlo. Y acá lo vamos a ver. Filtramos todo esto. Y vamos a pedirle ver en el sismo dinámico los diafragmas en esa dirección. ¿Correcto? Vamos a ir acá, sismo dinámico en X, quitamos todo, ponemos en X, y acá vamos a ver los diafragmas tanto en X como en Y, ¿no? Nosotros lo que vamos a quitar, solamente queremos ver los diafragmas en X. Vamos a seleccionar todas las diafragmas en X, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Ok? Por ahí tal vez no hemos nombrado bien, pero deben estar todas. Ahí está, en X. Aceptamos. Y acá tenemos la máxima deriva, ¿no? La máxima deriva, y acá tenemos el desplazamiento máximo promedio del centro de masa. Es este de acá, el ABG drift. Y el ratio justamente es la división, ¿no? Dividimos esto entre esto y me va a dar 1.023, 1.025 y así, ¿correcto? La norma, ¿qué me dice? Vamos a ver. Irregularidad en planta. Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo entre el piso de un extremo del edificio, o sea, la deriva máxima, incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga, ¿ok? O sea, si dividimos entre estos, el ratio no debe pasar de 1.3. Si pasa 1.3 ya tenemos una irregularidad en planta de 0.75, ¿ok? Tenemos que analizarlo para cada dirección. Y si pasa el 0.75, bueno. Y si pasa el 1.3,
no debería pasar de 1.5, ¿no? Pero ya sería irregularidad torsional, lo cual en nuestra zona 4 no está permitido, ¿ok? Entonces, máximo debemos tener 1.3. Regresamos acá y vemos que el máximo, ¿no? Vamos a ver, el máximo es 1.8 y vamos a ver que el máximo es 1.22, ¿no? Inicio, ahí está, 1.23 sería el máximo, menor que 1.3. Antes la norma era 1.2, en esta última actualización pasó a 1.3, si no ya tendríamos ahorita una irregularidad torsional. Y si lo tuviésemos, simplemente el R va a cambiar a 0.75, eso nada más va a pasar. A ver, veamos el de Y, ponemos sismo dinámico en Y, cambiamos, pero acá vamos a querer ver ahora ya no esto, ¿no? Sino la de Y, todo sin excepción, ¿ok? Seguimos 17, 18, 19, ya falta poco, 20, 21, 22, bueno, son varios pisos, ¿no? Pero como ven ustedes, el software es muy amigable, está diseñado justamente para edificaciones, está pensado en todo ello. Entonces nos ayuda fácilmente a verificar. Y más que todo porque la verdad, todos sabemos que estas normas están actualizadas de la norma del ASI 318, que es una norma americana, el ETAPS. A pesar de ser un software de República Dominicana, siempre estuvo considerado las normas americanas, la ASI principalmente, ¿no? Desde sus inicios. Entonces igualmente acá, ¿no? Por ejemplo, el ratio vemos como máximo 1.03, ¿no? No tenemos torsión. Tranquilamente, simplemente vamos a ir otra vez acá y nuestra irregularidad por torsión no tenemos, se va a mantener en 1 y 1. Entonces podríamos decir que nuestros parámetros no han cambiado, ¿no? No han cambiado para nada. Pero falta algo, ¿ok? Simplemente quiere decir esto. Ya hemos terminado de analizar todas las irregularidades por completo, todas las irregularidades, ¿no? Tanto en altura como en planta, y tenemos prácticamente nuestro R ya casi definido. Lo que nos faltaría sería esto, ¿no? Ver si es un sistema dual o pórticos, que no creo difícilmente, pero sí podría ser de muros estructurales, ¿no? Porque tenemos bastantes placas, y estas son las que están absorbiendo bastante la edificación. Acá quiero enseñarles una hojita, por ejemplo, miren, este es un pequeño ejemplo de cómo se calcula una rigidez lateral de una columna y de un muro. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Y también una comparación entre ambos. Miren, nosotros podemos tener un elemento de 210, supongamos, vamos a ponerle de 210, ¿no? El módulo de elasticidad sabemos que es 15.000 por la raíz de 210, acá está. Y la fórmula de rigidez de un muro, o sea, vamos a ponerle el KLM, la rigidez lateral, va a ser igual al módulo de elasticidad por su espesor dividido entre 4 veces la división entre la altura y su longitud elevado al cubo más 3 veces la altura entre su longitud. Vamos a ver un muro típico, un muro de 250. Ustedes siempre me han preguntado, ingeniero, yo ¿cuándo diferencio de una columna de una placa? ¿Cierto? Es una duda que la verdad que bastantes personas tienen. Y acá les voy a dar un tip. Si bien es cierto, muchos ingenieros te van a decir, una relación de 1 a 4, de 1 a 6. La verdadera forma de darnos cuenta cómo se está comportando este elemento es en el diagrama de momentos, ¿ok? Que lo vamos a ver ahorita en el ETAPS y vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ok? Pero mira, por ejemplo acá, la fórmula de rigidez lateral de un muro es esta, ¿no? Supongamos que tenemos una altura de 250, ¿ok? 250 centímetros. Y una longitud de 200, con un espesor de 20, ¿no? Es una placa típica, ¿no? Entonces, ya reemplazando esta fórmula, que es esta de acá, tenemos que la rigidez lateral del muro está en el monto de 375.000, ¿no? Casi 376.000, redondeando. Y la rigidez lateral de una columna, la fórmula es 2 veces el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre la longitud al cubo, ¿ok? Acá el BC es el ancho de la columna, por ejemplo una columna de 25, que es lo más común, por un largo, ¿no? Prácticamente sería así, ¿no? Si esta es mi columna,
Este sería mi BC. Y este sería mi HC. ¿Ok? En planta, visto en planta. Vamos a ponerle una columna típica de 60. ¿Correcto? Con una altura igual, de 250. Podemos calcular la inercia, que es H por B al cubo entre 12. ¿Ok? Esa es la inercia. Con ello calculamos la rigidez lateral de la columna y nos va a dar un valor de 13.000. Miren cuánto es la diferencia. Dividan entre el KLM, entre el KLC, casi 28 veces. Miren, 28 veces la diferencia. ¿Sabes? Es por ello que siempre decimos que estos muros son los que absorben más los esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar acá? O sea, para que me entiendan un poquito. Yo puedo tener esta planta, vamos a ver acá, con un montón de columnas. Yo podría tener un montón de columnas y pareciera que esto es un sistema dual, ¿correcto? Pero es muy probable que tal vez esta plaquita absorba más del 70% que me manda la norma y ya no sería un sistema dual, sino un sistema de muros estructurales. Y nuestro R que estamos utilizando está mal planteado. O podríamos tener columnas tan largas que se están comportando como placas y la estamos diseñando como columnas. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Un comportamiento como placa de hecho te va a jalar mucho más, te va a absorber mucho más esfuerzo cortante. Regresemos acá al ejemplo, ¿no? Si yo les pongo una placa y una columna del mismo tamaño, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la relación de 1 a 6? Ya, de 1 a 6. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una altura de 250 que se mantenga, ok, pero un espesor, vamos a ponerle de 25, una placa más o menos grandecita, y que esta sea por 6, ¿no? Por 6. Okay. Disculpe. Que esta sea por 6. Tendríamos 231. Y una columna de la misma dimensión, que el B sea 25, el HC es 150, y la longitud de 150, miren, igualito, ¿no? 7 veces. 7 veces más te va a absorber el esfuerzo cortante un muro que una placa, ¿sabes? Y teniendo la misma dimensión, ¿eh? Miren, dense cuenta, la misma dimensión tiene, tanto columna como placa. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? ¿Cómo saber si esta debo diseñarla como columna o como placa? Ah, ahora les saco esa duda. Lo mismo podrían hacer para ustedes ver en el tema de albañilería confinada. Por ejemplo, un muro de albañilería confinada, vamos a colocarlo acá nomás, para ustedes nada más, ¿eh? El FM de ladrillo King Kong es de 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del muro es 500 por 65, ¿no? El muro de albañilería, 32.500. Entonces, si yo le digo que tengo un muro de 250 de altura, ¿no? Un muro típico, una longitud, vamos a ponerle de 3 metros, de 300, y un espesor de 13 por ser ladrillo, con el módulo de elasticidad de ladrillo, vamos a dejar esto por acá, va a ser 87.000 kilogramos por centímetro, la rigidez lateral. Y una columna típica chica, por ejemplo de 25 por 25, o 25 por 40 ya, con una altura de 250, y manteniendo el módulo de elasticidad del concreto, miren, la relación entre la rigidez lateral del muro, entre la rigidez lateral de la columna, es de 10 veces más. ¿Qué quiere decir? Que ese muro de albañilería confinada está absorbiendo más cortante que esta columna de 25 por 40. Es por eso que cuando siempre hablamos de viviendas de hasta 5 pisos, lo primero que ustedes deben ver son estos muros portantes, estos muros de albañilería confinada, porque ya se dan cuenta que con este simple Excel, la rigidez lateral del muro va a ser mucho mayor, ¿no?, que la de una columna. Supongo que sean 2 columnas, ya, 25 por 80. Igual, no son 5 veces, o sea, tenemos que tener unas columnas enormes, ¿no? Vamos a ver de cuánto tendría que ser, a ver, no sé, columnas de 80 por 80, no menos. Vamos a poner 30, a ver, 30, 40, ¿ya ves? Para que se parezca. O sea, un murito de ladrillo de 3 metros nada más de largo por 2 metros y medio de alto, absorbe igual que una columna de 40 por 80. Imagínense, 40 por 80 una columnaza, una super columna, ¿no? Para un edificio recontra alto, de 20 pisos tal vez, o del que tenemos ahorita.
¿Ok? Espero que con eso lo haya tenido un poquito más claro y que se den cuenta de que un muro siempre va a absorber bastante. Entonces, soluciones prácticas. Cuando ustedes hagan su predimensionamiento, pongan sus columnas, sus vigas, traten de respetar su predimensionamiento, tal vez al mínimo, ¿eh? No se vayan al extremo de siempre de hacerlo más grande. Y cuando vean que a ustedes les falta cumplir en las derivas, tal vez colocando unas plaquitas en algunos lugares estratégicos que no te generen torsión, te van a ayudar bastante a absorber el muro sin modificar la arquitectura, ¿ok? Y siempre, si son edificios de más de 5 pisos, de todas maneras por ahí algunas placas vas a necesitar. Entonces no te pongas a agarrar y empezar a crecer la columna como loco, ¿no? Le meto 10 más, 10 más, 10 más, y vas a ver que lo que va a absorber o lo que va a rigidizar es poco a comparación de colocarle un murito en reemplazo tal vez de ladrillo, reemplazarlo por una placa de concreto, ¿ok? Entonces vamos a lo más importante. ¿Cómo diferencio si yo tengo dimensiones iguales, tanto en muro como columna? ¿Cómo diferencio cómo deben ser estas? Para ello tenemos que ver ya el diseño de la edificación misma, ya el diseño de los elementos de concreto armado. ¿Por qué? Porque esta diferencia la podemos ver más que todo en los diagramas de momentos, ¿ok? Entonces necesitamos correr el programa, ver cómo se están comportando los momentos, tanto para flexión, cortantes, torsión, entre otros, y con ello vamos a poder ver los comportamientos tanto de las columnas como de las placas, y así vamos a poder ver si se están trabajando como tales, ¿no? ¿Ok? Ahora, para esas gráficas necesitamos generar unos combos, unas combinaciones de carga, unas combinaciones de servicio. Para ello vamos a realizar esta diapositiva. Para el diseño del concreto armado vamos a trabajar con la norma E060, ¿ok? La cual tiene la última actualización en el 2009 y nos va a dar la base para poder realizar todo tipo de diseño. Van a aparecer algunos requisitos generales, unas definiciones, los materiales que vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, el cemento, el agregado, el agua, el acero de refuerzo, que conforman el concreto armado, los aditivos especiales que se utilizan, cómo almacenar estos materiales. O sea, también nos sirve esta norma para la obra, ¿no? Y algunas normas citadas. Ahora, nosotros cuando diseñamos concreto no solamente diseñamos por resistencia, también podemos diseñar por durabilidad, ¿ok? Podemos diseñar un elemento que no requiera mucha carga de servicio, pero sí que sea durable en el tiempo o en el desgaste, ¿ok? Por ejemplo, por durabilidad podría ser un concreto que esté expuesto al congelamiento y al deshielo, ¿no? O sea, al cambio de temperatura brusca. Se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Hace que el concreto comience a disgregarse, ¿no? Por ese cambio de volumen. O si tenemos elementos que están sometidos tanto a las sales o a los sulfatos que tienen a veces los mismos terrenos, ¿no? Se recomienda diseñarlo por durabilidad, ¿no? Que normalmente es a la cual se puede plantear una resistencia mayor de lo que estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, ya no que sea de 210, sino que sea de 280 tal vez. Y también para poner mayor refuerzo contra la corrosión para el acero, ¿no? También en esta norma vamos a encontrar la calidad de concreto, ¿no? Para, como le digo, para obra, la preparación, la mezcla, el transporte, el curado, ¿no? Indispensable para que pueda llegar a la resistencia necesaria, los requisitos para diseñar concretos en climas fríos, en climas cálidos. No, todo esto me imagino que ustedes lo han visto en su curso de tecnología de los materiales o en tecnología del concreto en algunas otras universidades. También nos habla de los encofrados, cómo se diseñan, las tuberías y ductos que están embebidos en el concreto que está permitido, pero hay que respetar esta norma. También tenemos los detalles de refuerzo, cómo se van a doblar, los diámetros mínimos de doblado, la colocación del mismo, entre otros, ¿no? Y en el capítulo 8 ya podemos ver recién ya el análisis y diseño. Y en el capítulo 9, requisitos de resistencia y servicio, que es por donde vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, también tenemos cómo diseñar por flexión y carga axial de estos elementos, por cortante y torsión, las longitudes de desarrollo y empalmes de refuerzo que hemos estado hablando, los acentos de direcciones, muros, zapatas, concreto prefabricado y elementos compuestos de concreto sometidos a flexión. Y mucho más. ¿Ok? Después de haber revisado bien la norma, la E030 para el diseño sismo resistente,
es momento que ustedes aprendan a entender, a estudiar y aplicar la norma E060 de diseño de concreto armado. ¿Listo? ¿Y qué nos dice esta norma con respecto al diseño? Bueno, las estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener en todas sus secciones, ¿no? Estamos hablando de columnas, vigas, muros, resistencias de diseño Φ por Rn, que normalmente es la resistencia nominal, y que sea por lo menos igual a la resistencia requerida o resistencia última. Por eso que le ponen esa letra, ¿no? Rn de resistencia nominal, Ru de resistencia última. Calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas. ¿Se acuerdan cuando vimos las cortantes de diseño tanto para sismo estático y sismo dinámico y nos aparecen unas amplificaciones o unos factores de amplificación de escala? Bueno, lo que nos dice es que la resistencia requerida última se tiene que diseñar con esos factores amplificados. ¿Y qué significa esto? Bueno, es esto. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo, ¿no? Yo tengo acá un pórtico y acá tengo columnas y vigas, ¿cierto? Bueno, si yo le coloco una carga muerta, simplemente una carga muerta, esto me va a generar una gráfica de momentos, ¿no? Y de cortantes, ¿correcto? Tanto en mis columnas como en mis vigas. Si aplico solamente para carga muerta y si aplico para carga viva, igualmente, ¿no? Voy a tener otra gráfica que puede ser mucho menor, ¿no? Porque tiene menos peso, pero me va a generar casi lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lo que nos dice la norma es hacer una sumatoria de estas cargas y multiplicarlas por unos factores para con ello obtener una resistencia última o una carga última de diseño. Entonces, estos son los factores que tenemos en la norma E060. ¿Ok? Este sería combinación 1, 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva, solamente cargas de gravedad. Y en la siguiente ya ponemos las cargas de sismo. Vamos a tener la carga 2, se podría decir, la carga 2, 1.25 de la carga muerta más la carga viva, más la carga de sismo. Cuando hablamos de más, simplemente quiere decir la dirección hacia el lado positivo, ¿no? O sea, hacia la derecha. Tendríamos la 3, si fuese en la dirección contraria, ¿correcto? Ahora, esto es para X, ¿ok? También tenemos que hacerlo para Y. Entonces tendríamos acá también 4 y 5, ¿no? Positivo en Y, negativo en Y. 6 y 7, tendríamos esta de acá, ya no tendríamos la carga viva, solamente la carga muerta, más menos la carga de sismo en X y en Y. En total, entonces tendríamos 9 combinaciones, ¿correcto? Una acá, 2 para X, 2 para Y, acá también 2 para X, 2 para Y. En total, 9 combinaciones. El detalle lo que va a hacer va a graficarnos las 9 combinaciones de momentos y cortantes en nuestro pórtico. Y nosotros para el diseño lo que vamos a agarrar es a todas, ¿no? No es sumarlas, simplemente le vamos a generar una envolvente, ¿ok? Así le decimos nosotros, una envolvente, que eso es la gráfica que va a envolver justamente todas las gráficas que estén dentro de todas las combinaciones. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Esa es una envolvente de diseño. Todas estas gráficas van a contener a todas esas cargas últimas. Entonces, esta resistencia última requerida es lo que nosotros le aplicamos, ¿no? Es la fuerza que le colocamos nosotros a la edificación. Normalmente se le dice que es una excitación externa a la misma, ¿no? Porque justamente son las cargas de gravedad que le estamos colocando y las cargas de sismo. También puede haber cargas de viento, puede haber cargas de nieve, si es que el proyecto lo requiere, ¿no? También ningún problema. La norma revisamos más y tenemos para ello también. ¿Y la resistencia nominal qué es? Bueno, es la resistencia que va a soportar un elemento definido. O sea, yo al colocarle una columna o una viga de un área y de un largo específico, por su geometría y por el acero que tiene, va a tener una resistencia nominal. ¿Y esto de dónde sale? Justamente de nuestro predimensionamiento. Nuestra estructuración. ¿Okay? Esto es lo que nosotros planteamos como propuesta de diseño.
Y el phi, este phi, ¿no? Es un factor de reducción de resistencia. ¿Ok? Es un factor de reducción de resistencia. Si vamos a diseñar un elemento a flexión, como puede ser una viga, pero sin carga axial, podríamos utilizar el phi de 0.9, o una carga axial o carga axial con flexión. Si es atracción, 0.9, si es compresión, 0.75, otros elementos 70. Si vamos a diseñar por cortante torsión, 0.85. ¿No? Este phi lo vamos a actualizar acá. ¿Ok? En resumen, entonces el diseño de concreto armado es esto, ¿no? En teoría, al elemento que hemos predimensionado, ¿no? Una columna, ponte, de 25 por 40, la cual está sometida a compresión, multiplicamos por 0.75, esta resistencia nominal por ese factor debe ser mayor a la obtenida por la resistencia última, colocándole las cargas muertas, las vivas y el sismo, ¿no? Y la envolvente que nos genera. Entonces, en el caso esto lo podemos ver rápidamente. Y después lo vamos a verificar con unas hojas Excel para ver si salen iguales o hay alguna diferencia. ¿Ok? Porque uno es el cálculo manual y otra cosa es el cálculo automatizado por el TAPS. Ahora, ya teníamos que las derivas nos habían cumplido. Estábamos respetando la de 0.30 en base a lo que es desplazamientos y derivas. Hay que revisar de nuevo la cortante basal tanto en el sismo estático como en el dinámico. ¿Dónde era? Era acá, ¿no? En Structure up to History Forces, ¿no? Show Table. Y lo vamos a filtrar. Acá está. Simplemente vamos a escoger las cargas, tanto estáticas como dinámicas, solamente en el primer piso, ¿no? O sea, donde está actuando exactamente el sismo. Entonces vamos a ir a datos, filtramos y vamos a decirle que quiero ver los datos en el primer piso, ¿no? Quito todos acá en el techo 1, acepto. Quiero verificar solamente las cargas tanto dinámicas como estáticas en las dos direcciones. ¿Listo? Y lo quiero ver en la parte baja, ¿no? Sería bottom, no top. Bottom, aceptar. Y ya está. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos acá el sismo estático en X, el sismo dinámico en X, el sismo estático en Y y el sismo estático en Y. Ya está. Este factor de amplificación, como les comenté, sirve justamente para nuestro diseño, ¿no? Es la cortante de diseño. Entonces vamos a hacer acá un cuadrito, por ejemplo, acá dice dirección en X y en Y. Tenemos acá nuestra cortante estática y nuestra cortante dinámica, ¿no? Colocamos acá estática en X, estática en Y, dinámica en X, dinámica en Y. ¿Correcto? Y este sistema es irregular, ¿no? Vamos acá. Sistema irregular, ambos, ¿no? Irregular. Entonces el porcentaje de cortante para el diseño, ¿cuánto es? En irregular, 90%, ¿cierto? 90%. Entonces, nuestra cortante de diseño, que es un dato que nos piden los planos, ¿sabes? Por si acaso, ya que nosotros vamos a ver en la parte final, es el 90% de la cortante estática, ¿no? Esta sería nuestra cortante de diseño mínima. Mínimo. Vamos a quitarle unos ceros, acá también. Entonces, es este factor con el cual nosotros vamos a diseñar. Ya tenganlo en cuenta. Esta es nuestra cortante en X de diseño. Y esta es nuestra cortante en Y de diseño. Para ello necesitamos justamente el factor de amplificación, ¿correcto? Vamos a poner acá el factor de amplificación. Porque justamente las combinaciones dependen del sismo, ¿no? Ya no va a ser del sismo dinámico, sino va a ser del sismo dinámico de diseño. Este factor de amplificación simplemente va a ser la división de la cortante de diseño mínima entre la cortante dinámica. 1.22 y 1.09. Me dice, ingeniero, y por ahí puede salir menor, puede salir un valor menor de 1.
Sí, y es normal, de eso te van a salir tal vez en proyectos pequeños o de baja altura. Simplemente si te sale 0.99, por ejemplo, ya no requiere, no vas a multiplicar por 0.99, ¿no? Eso tampoco, no. Simplemente se mantiene la cortante dinámica como tu cortante de diseño, ¿no? Si es menor ya sería igual, pues. ¿Correcto? Espero que esté claro hasta ahí. Entonces, este 1.22 o este 1.10 tenemos que ponerlo en el tabs. ¿Cómo? Vamos a ir acá. Primero, vamos a definir en combinaciones una nueva combinación. Vamos a poner acá sismo dinámico de diseño en X. ¿Ok? Es con lo que vamos a diseñar. Va a ser mi sismo dinámico en X por este factor, ¿no? Que es 1.22. 1.22. ¿Listo? ¿Ok? Y hacemos uno igual, pero para el sismo dinámico en Y. 1.10. ¿Ok? O sea, con esto es lo que vamos nosotros a diseñar. ¿Listo? Ahora sí ya podemos crear las combinaciones de diseño. Vamos a colocar acá el U1, 1.4, ¿no? Añadimos otro, carga viva, 1.7, ¿no? Y ya está. Esa sería la carga última 1, ¿ok? Añadimos otro, el U2, estaríamos añadiendo carga muerta 1.25, añadimos la carga viva también 1.25, y acá es donde vamos a añadir el sismo dinámico de diseño, este de acá, sismo dinámico de diseño positivo, ¿no? Más 1, ok. Podemos copiar el combo, ¿no? Simplemente para poner acá el 3 y cambiar esto de positivo a negativo. En algunos casos no es necesario, ¿no? Algunos dicen, ¿para qué ponerlo si tú ya estás diseñando en X y en Y el espectro, tanto positivo o negativo? Algunos no le consideran necesario, pero vamos a colocar según nosotros nos indica la norma, ¿ok? Podemos copiar esta de acá para pasarla al I4, y este ya sería sismo dinámico en X y no sismo dinámico en Y, ¿ok? Este de acá podemos copiarlo para el I5, o lo pueden hacer con calma uno por uno hasta que agarren un poquito más de experiencia. Ok, ya está. Ahora un nuevo combo sería el U6, que es la carga muerta 0.9 más el sismo dinámico de diseño en X, ¿no? 1. Ok, volvemos a añadir copiar combo y ponemos acá el 7 y ponemos negativo. Ok, copiamos el combo 6 y lo convertimos en el combo 8 y cambiamos el sismo dinámico en X, lo cambiamos por Y. Ok, lo mismo hacemos con el 7 y se va a convertir en el combo número 9, ¿no? Justamente lo que le dije, tenemos 9 combos para diseñar. Acá las combinaciones que he utilizado han sido del tipo lineal, o sea, que son las sumas, se van a sumar todas ellas. ¿Ok? Tenemos diferentes opciones, tenemos la envolvente justamente de cada uno, podemos sumar absolutos si es que por ahí tenemos algún valor negativo, y otros más que la verdad no usamos según nuestra norma. ¿Ok? Simplemente ahí dejamos. Pero la que nosotros vamos a diseñar nosotros en todo el proyecto va a ser con la envolvente. Y acá sí tenemos que colocar acá, ¿no? Envelope. Y acá colocamos todos los combos, pues, ¿no? Añadimos uno. Acá esto ya no lo va a sumar, pues, ¿no? Va a agarrar el máximo de cada esfuerzo, de cada momento, de cada cortante. Y va a generar esa gráfica, ¿no? De todos los máximos esfuerzos. 6, 7, 8 y 9. Ya está. Ok y ok. Ya hemos hecho nuestro RU, ¿correcto? Podemos hacer nuestro R nominal también. Justamente el ETABS viene preparado ya con todo un reglamento instalado, ¿no? De diseño,
Vamos a verlo acá, ¿no? En diseño, concreto frame design. Y acá vamos a poner revisar preferencias o ver preferencias. Y acá tenemos las normas con las cuales podemos nosotros trabajar para el diseño, ¿no? Y bueno, como ya les he comentado repetidamente, nuestra norma utiliza como base el ASI 318, ¿no? Y en realidad utiliza el ASI 318 del 2008, ¿no? No nos hemos actualizado mucho desde ahí. Ahorita tenemos otra actualización en el ASI que es el 318-18 también, que todavía no aparece en estos software. Los cambios son mínimos, ¿no? Siempre mejorando, haciendo algunas, de tantos experimentos o ensayos que realizan los profesionales del ASI, ¿no? Se van actualizando estos datos. Entonces nosotros, para utilizar, vamos a poner el ASI 318-08, y lo que vamos a cambiar justamente son esos, los feed. Acá tenemos el feed de tensión, de compresión para controlar los estribos, también de compresión para controlar los espirales, ¿no? Cuando tenemos columnas circulares, para torsión, sismo, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es actualizar estos datos, ¿no? Con la normativa peruana. El feed para controlar la tensión sigue siendo 0.9, la compresión para columnas de estribos rectangulares o cuadrados, ¿no? Es 0.7 acá, mayor. Para espirales sí es 0.75, se mantiene, ¿no? Y para cortantes, para torsión, bueno, todo lo que es cortante, según la norma, es 0.85, ¿no? Tanto para la cortante sísmica también, como para la torsión, ¿ok? Los demás datos los dejamos por defecto y ya tenemos todos los parámetros para nuestra resistencia nominal, ¿ok? Eso sería todo, podríamos ya correr el programa. Y ahora sí ya podemos ver los esfuerzos, ¿no? Podemos picar acá. Acá tenemos las opciones para ver los esfuerzos y las deformadas, ¿no? Por ejemplo, que yo puedo ver la deformada en base a la carga muerta, al sismo estático en X, en Y, al sismo dinámico también. Podemos ver la deformación en base a los combos, ¿no? Tenemos el combo por envolvente, los modos de vibrar, esto ya lo hemos visto, ¿no? Y acá tenemos la opción para ver los esfuerzos. Igualmente tenemos para los casos de carga viva, muerta, estática, dinámica, pero lo que más nos interesa son los combos, ¿no? En este caso estaríamos hablando de la envolvente. Entonces, en base a los ejes locales que ya hablamos al comienzo, podemos ver que los momentos siempre van a estar en el 3,3, ¿ok? Y las cortantes en el 2,2, que es lo que más nos interesa para el diseño, ¿no? Momentos y cortantes. Vamos a ver acá los momentos, por ejemplo, en el elemento frame, ¿no? Que son para columnas y vigas, y aplicamos. Ok. Ya está, vamos a ver una elevación, a ver cómo se ve. Vamos a poner en el eje 2 para ver también estas columnas, ¿ok? Aplicamos y listo. Y ahí nos podemos acercar un poco. Acá nos sale que es este eje 2 de acá, ¿no? Cuando hemos creado las griegas, como lo hicimos al comienzo mal, ¿no? Disculpen, nos ha jalado esta de acá. Si se dan cuenta, esta de acá es esta viga de acá. ¿Ok? Esta columna es la de acá. Y esta columna es la de acá. Quiero que vean algo, miren. Esta columna, miren, no se aprecia mucho, pero tiene una forma triangular tanto en la parte superior como inferior. Como un reloj de arena. ¿Cierto? Miren, en todo. Y esta columna de acá la tiene arriba, pero en la parte de baja, ¿no? En la parte baja, ya no, miren, se va ampliando, se va ampliando. Esa es la lógica de momentos, ¿ah? Miren. Bueno, y esta es la de flexión, ¿no? La de flexión. Si se dan cuenta, en esta parte de acá, empezamos con momento cero. ¿Por qué? Justamente porque le habíamos hecho el release, ¿no? Le habíamos quitado el empotramiento. Le colocamos la rótula. Entonces todo el momento que estaba acá ha pasado por este lado. Veamos otro eje. El eje C. Igual, ¿no? Acá tenemos dos columnas, miren. Dos columnas que sí tienen la forma del reloj de arena, ¿cierto? Podemos verlo. Nos alejamos un poquito, se ve un poquito más.
Y si queremos ver cómo es el diagrama de momentos en las placas, también podemos hacerlo. Vamos de nuevo acá. Simplemente colocamos acá pairs, ¿no? O pairs. Pairs se lee. Aplicamos. Quitamos acá. Y no vamos a ver nada, miren. No vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque acá tenemos que asignarle una etiqueta a este pair. Pair es placa. Entonces yo, por ejemplo, podría irme en este piso y poner All Story, ¿no? Seleccionar todos los pisos. Selecciono esta placa y voy a ir acá, ¿no? Asignar Shell Pair Label, ¿no? Etiqueta de la placa. Y le podemos crear una nueva, ¿no? Por ejemplo, añadir nueva placa 1, por ejemplo. Placa 1. Añadir, ok. Y a esta placa 1 le vamos a aplicar. Ok. Vamos a ir a este eje A. Vamos a verlo acá. Ahora. Elevación. Eje A. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos verlo, miren. Esta placa es la de acá. En cambio, esta placa de acá no le hemos asignado nombres, por eso que todavía no podemos verlo. Ahora sí puedo ver yo las cortantes o diagrama de momentos de esta placa, ¿no? Quiero hacer lo mismo para esta de acá. Acá sí un consejo. Normalmente nosotros vamos a generarle esta etiqueta a toda la placa que se vaya a vaciar monolíticamente. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que en obra estos van a trabajar en conjunto, lo vamos a vaciar y encofrar para que trabaje monolíticamente, el stack también debe reconocer ello, ¿no? O sea, que el momento lo sea absorbido ambas placas. Entonces vamos a seleccionar los dos, ¿no? En Similar Store, igualito, ¿no? Asignar Shell, para llegar, vamos a poner placa en L, por ejemplo, ¿no? Placa, o placa 2 nada más, ¿no? Ya sabemos que es la L. Añadimos, ok, y le asignamos, ¿no? Aplicar, ok, ya está. Ahí está, ¿ya? Aparecen ya las dos placas. Ahora, ¿por qué no nos sale hasta abajo? Es que ahora seguro que lo hemos dibujado de frente y nos ha separado acá estas placas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es volver a dibujarlas de extremo a extremo y bajarlas y completarlas, las que faltan acá, con otra placa, ¿no? Pero no es necesario porque como esto está empotrado, los momentos que se generan acá son mínimos, ¿no? El mayor momento siempre va a ser en esta parte de acá, del nivel 0. ¿Ok? Pueden hacerlo ustedes para que lo revisen. Yo en este caso lo voy a dejar así nada más. Y acá podemos, por ejemplo, clic derecho, ¿no? Y ver las gráficas del envolvente, ver las gráficas simplemente por el sismo dinámico, ¿no? Pero lo que nos interesa es la envolvente. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la cortante, ¿no? Tenemos 141 toneladas, ¿no? 141 toneladas como máximo. Y en los momentos, más de 1000 toneladas. Ahora, miren, chequen esto. Esta cortante, estamos hablando de 141 toneladas. ¿Cuánto tenemos nuestra cortante de diseño? ¿Recuerda? En X teníamos la cortante de diseño, acá está, 484. En X y en Y, 524. Solo esta cortante está absorbiendo la cuarta parte, solamente una de ellas. Chequemos esta de acá y tenemos una cortante también, ¿no? De 150 toneladas. O sea, aproximadamente entre estas dos habría 250, ¿no? Considerando, bueno, un poquito más acá. Más esta de acá, en Y, casi 500. ¿Y nuestra cortante de diseño cuánto debe ser? En Y 524, o sea, estamos casi el 90% que estas placas la están absorbiendo. Ese porcentaje justamente es lo que yo quería explicarles para poder definir ya el R último, ¿no? Nosotros habíamos considerado qué cosa, un R de sistema dual, ¿no? Porque habíamos visto acá varias columnas grandes, pero no, ya sabemos en base a estas gráficas que estas cortantes, los pairs, son los que se están absorbiendo como mayor cortantes, ¿no? Y así podemos seleccionar más, ¿no? Vamos a seleccionar esta de acá también. Vamos a asignarle, a ver.
no en este piso, sino en todos los pisos, al store, asignarle shell, vamos a hacerlo rápido, nuevo, placa 3, añadimos, ok, aplicamos la del centro, asignamos shell, etiqueta de placas, nueva, placa 4, añadimos, ok, y vamos viendo cómo está quedando ya en el eje 7, ¿cierto? Vamos a ver, elevación, eje 7, clicamos ok, y ahí está, ¿no? Ahí estamos viendo ya las placas. Seguimos con esta de acá, asignar, shell, placa 5, añadimos, ok, y aplicamos. Igualmente estas dos, asignamos shell, 3. Bueno, esto ya es repetitivo, ¿no? Pero es la única forma que podemos hacer para poder ver las gráficas. Y la última. No, no es la última, ¿no? Faltaría el ascensor. Añadimos, ok. Ahí está, se actualizó. Y para el ascensor, igual, simplemente tenemos que seleccionar todas, ok. Vamos a seleccionar esta de acá, sí, en todos los pisos, ¿no? Entonces, algo curioso acá es que cuando nosotros obtengamos, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿no? Los momentos en esta dirección, nos va a dar el conjunto de los dos, ¿ok? No por separado. O sea, si yo lo veo en esta dirección y lo veo en esta dirección, los momentos van a ser los mismos, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Seleccionamos estas placas, ¿no? Y le vamos a colocar justamente la etiqueta ya de ascensor, ¿no? Vamos a crear una nueva que diga ascensor. Seguimos, ok, aplicamos y está todo, ¿no? Todo el ascensor. Por ejemplo, si vamos acá al eje F, elevación, eje F, aplicamos. Esta cortante que vemos acá es de todas las placas del ascensor, de todas, ok, de todas. Como les comenté, mira, del nivel 0 hacia abajo va disminuyendo, es menor, ¿no? El mayor momento está acá, vamos a ver. Acá está, ¿no? 95 toneladas de cortante, 4.355 toneladas fuerza por metro de momentos. ¿Ok? Ahora veamos esta de acá que yo les decía, miren. Vamos a ver el eje 7 y el eje A. Elevación. Eje A primero. Aplicamos, ok. Es esta placa de acá, ¿cierto? Vamos acá a ver en el máximo. Acuérdense, cortante mide 141 toneladas, punto 39. Y momentos 1048. 141, 1048. Entonces, ahora nos vamos al eje 7. Aplicamos. ¿Y cuál es? A ver, vamos a seleccionar esta. Se selecciona acá, ¿no? Esta de acá es. Y derecho. Ahí está. 141, 1048. ¿Lo ven? El ETAS lo reconoce como un monolítico, ¿no? Como que están trabajando como un solo elemento. Pues por eso que tanto el momento como el cortante me bota en ambas direcciones. Entonces lo mismo va a pasar para el ascensor, ¿no? Si yo solamente veo un eje acá, yo ya sé que esa cortante es de todo el ascensor completo, de todo. El eje 3 vamos a ver. No tenemos placas acá, no tenemos placas, correcto. Pero sí tenemos momentos de frame, ¿no? Aplicamos. Ok. Y esta es mi duda, esta columna de acá. ¿De cuánto por cuánto es?
Es esta, ¿cierto? Es columna de 1,20 por 40. Y tiene este momento, miren, que va decreciendo, ¿no? Va decreciendo, o sea, no tiene momentos repartidos con las vigas en este punto. Si yo veo el de acá, el segundo piso, igual va decreciendo, pero ya va siendo menos. Me voy a un piso superior, y acá es lo que se forma, como le dije, tipo el reloj de arena, ¿no? Se amplía en la parte baja, se achica en la parte central y se vuelve a ampliar un poco, ¿no? En la parte superior. Acá también, y acá ya se ve más pronunciado. Y esto es la diferencia entre una columna y una placa. Una columna, normalmente, su gráfica de momentos va a tener esta forma, la de reloj de arena. Y una placa va a tener esta forma de acá. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, que la columna del primer piso, en el primer piso, se está comportando como placa, pero al final termina comportándose como una columna, ¿no? Entonces de acá viene el criterio nuestro, cómo lo definimos, ¿no? Acá también es la misma, ¿no? Porque es casi un mirro. En cambio las de acá, que son más chicas, vamos a entrar acá, ya ves, desde el primer piso, mire, desde el primer piso, están ya trabajando como columnas. La de acá y la de acá, ¿no? Y miren que esto es solamente columnas de 1 a 3, ¿ah? No es de 1 a 4, no es de 1 a 6. Por eso le decía, como criterio podemos tomarlo de 1 a 4, de 1 a 6 para considerarlo como placa, pero la única forma de estar seguros es su comportamiento en todos los niveles, ¿no? Acá sigue siendo columna, para mí sigue siendo columna porque al final todos los niveles se sigue comportando como columna, pero si yo esto lo agrando y vuelvo a revisar, a ver, veamos un ejemplo. Vamos a cerrar esto, ¿ok? Y vamos a definir esa sección que era de 1,20 por 40, vamos a ver, vamos a modificarla acá nomás. Y de 1 a 5, por ejemplo, sería 2 metros, ¿no? Vamos a ponerle 2 metros, a ver. ¿Qué pasa? Acá 2 metros. Clicamos OK, OK, y se agrandó, ¿no? Corremos de nuevo el programita. Listo. Otra vez vemos acá las gráficas, momentos, y ahí está, ¿no? Miren. Creció la columna y ya se está comportando como placa. Vean, primer piso, segundo piso, tercer piso, y así. ¿Dónde se empieza a comportar como columna? Ya en los pisos superiores, ¿no? Sigue siendo columna, como les digo, es de 1 a 5 todavía, ¿no? Tal vez si ya lo ponemos de 1 a 6, ahí sí yo creo que ya se comportaría como placa y deberíamos cambiarlo, ¿no? Tanto el diseño como en el tabs. Y nos convendría, ¿no? Porque va sobre más el sismo todavía. ¿Ok? ¿Ya? Esa es la forma correcta de saber cuál es cuál, ¿no? Regresamos al eje A ver, elevación eje A. Acá están los momentos y vamos a ver en Pierre. Ahí está, ¿no? Así se comporta una placa, su diagrama de momentos. ¿Listo? Bueno, y así podemos ver todo, ¿no? Regresamos al 3D, podemos ver, como le dije, las cortantes, los momentos, todo. Pero ¿para qué nos sirve? Para poder diseñarlo. Y como ya colocamos los parámetros phi, simplemente podemos ir acá a diseño. Antes de ello vamos a regresar esta columna a su estado inicial para no sobredimensionarlo. Ya, rápido nada más. Esto de acá es 1,20, nuestra propuesta. Y acá es 1,20. Ok, ok. Corremos.
¿Listo? Y ahora sí le podemos decir al ETAP, por favor, diséñalo. O sea, más nos hemos demorado en dibujar, en poner las cargas, asignarle y todo, para que el ETAP en un 2x3 nos pueda diseñar todo, ¿no? Vamos a escoger acá la combinación de diseño. Podemos escoger todas o simplemente la envolvente, ¿no? Entramos acá, ¿no? En diseño. Y acá vamos a tener varias opciones, ¿no? Para diseñar acero estructural, que no es nuestro caso, concreto armado, que sí, justamente acá vimos las normativas que podemos utilizar, vigas compuestas, columnas compuestas, reticulados, entre otros, ¿no? Vamos a entrar acá y vamos a coger acá la combinación de diseño. Esta combinación de diseño es esta de acá, la envolvente, la colocamos, ok. Y ahora sí, escogido ya esa combinación, vamos a darle check, start check. Y el programa en unos minutos va a empezar a calcular todos los aceros, todas las cuantías. Se podría decir que ya prácticamente hemos terminado nuestro diseño. Ahora hay que verificarlo. Vamos a escoger una elevación, a ver, la del eje B. ¿Les parece? La del eje B. Elevación eje B. Ok. Ya está. Estos resultados nos están dando en las unidades que está proyectada. Nosotros queremos verlo en centímetros, está en milímetros. Queremos verlo en centímetros. Ok. Ya está. Y acá tenemos las cuantías de los aceros. Si se dan cuenta, miren, vamos a tener las columnas, una sola cuantía, ¿no? Porque justamente el acero es el que no cambia. ¿Se acuerdan que en la gráfica podíamos ver las varillas cuando poníamos columnas y estas se borraban cuando poníamos vigas? Justamente porque las vigas van a variar tanto los momentos por la gráfica, ¿no? En tramos, ¿no? Vamos a tener momento positivo, momento negativo, con lo cual van a variar justamente los aceros. Miren, algo rápido, esta columna es de 1,20 m por 40 y acá me está botando 178 centímetros cuadrados. ¿Okay? El programa no me dice qué varillas voy a usar, eso ya depende de mí. ¿Ya? En la segunda parte vamos a ver ya el diseño de esos elementos. Primero vamos a arrancar con flexión para el tema de las vigas y después ya vamos a ver las columnas. Pero con esto ya tenemos una información ya clara, ¿no? Eso ya lo está diseñando con la norma ASE. Entonces yo puedo decir esto, ¿no? Esta columna de acá, si yo le coloco, no sé, a ver, fierro de 3/4. Fierro de 3/4, ¿cuánto tiene su área? Tiene 2.85, ¿no? Esto pueden agarrar, buscar en internet, ponen área de acero. Acá tengo, ¿no? Por ejemplo, esta tablita. Fierro 5/8, 1.99, ¿no? O 2, casi 2, ¿no? 2 centímetros cuadrados, 3/4, 2.84. Entonces yo puedo ir acá, poner esta columna de acá, que es de 30 por 1,20 m. ¿Ok? Tenemos 178. El área de acero es igual a 178 centímetros cuadrados, ¿cierto? Ya está, centímetros cuadrados. Esto lo vamos a dividir entre 2.85 y vamos a tener la cantidad de varillas, ¿no? Me está saliendo 62 varillas. Es demasiado, ¿cierto? ¿Y en cuantía cuánto sería? En cuantía cuánto sería, a ver. Tenemos 178 entre 40, ¿cierto? No, 30 no era 40. Y entre 120, vamos a cerrar esto. Tenemos 178 entre el área geométrica, ¿no? Sería entre 40 y entre 120, ¿no? Por 100, 3.7% de cuantía. ¿Se acuerdan que también hemos hablado del comienzo que la cuantía según la norma del ASI puede estar entre 1 y 6 y que nosotros teóricamente podríamos como máximo considerar 3% de cuantía porque el acero es demasiado costoso en comparación al concreto? Me conviene ampliar la columna para que esta cuantía sea menor. ¿Ok? ¿Cuánto debería ser esta cuantía? Bueno, si teníamos 30 por 120 entre 100, no, 40 por 120. La cuantía mínima es 1%, ¿no? Por 1 entre 100
sería 48. Y justamente eso tenemos acá, miren. A partir del tercer nivel ya tenemos cuantía mínima. Cuantía mínima, ¿no? Entonces, el acero no puede cambiar de un momento a otro de 1%, pasar a 3%, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? Será 1.20 tal vez. Acá será 2, acá 3, pero es demasiado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en este caso, mi criterio sería ampliar la columna para que esta cuantía sea menor. Lo mismo pasaría para acá, ¿no? Esta columna es de 40 por 80. 40 por 80, al 1% estaríamos hablando de 32, ¿no? Igualmente, ¿no? Estamos acá. A partir del tercer piso, que es la parte de viviendas, sí tenemos una cuantía adecuada, pero en la parte baja no, ¿no? ¿Correcto? Porque no voy a ser loco de meterle acá 60 varillas, pues, a una columna. Y a esta viga, a ver, esta viga, que es de 50 por 50, vamos a entender un poquito más lo que es el ETAPS. Vamos a colocarse también en el eje B, elevación eje B. Y quiero ver acá las gráficas de momentos. Por la combinación envolvente. Ok. Entonces lo que ha hecho el ETAPS ha sido esto, ¿no? Nosotros le hemos puesto las cargas últimas y con esto nos ha generado estos momentos, ¿no? Tenemos momentos negativos, tenemos momentos positivos y también tenemos cortantes, ¿no? Cortantes. Pero con estos momentos es que esta viga de acá, justamente ha diseñado estas cuantías. Que si está todo ok, prácticamente ya hemos terminado nuestro diseño, ¿no? Simplemente sería cuestión de escoger los aceros de refuerzo que cumplan esta cuantía mínima y ya estaríamos finalizando, ¿no? Pero vamos a hacer unas comprobaciones de algunas vigas y algunas columnas de manera manual y ver si están cumpliendo lo que manda el programa, ¿ok? No hay que confiarnos mucho, pueden fallar también y podemos tener errores graves, pero para mí lo más importante es justamente este criterio, ¿no? Si yo tengo demasiada cuantía, debería cambiarla, o sea, por más que me cumplió las derivas, por más que me cumplió la rigidez y todo, como les repito, poner una cuantía de más de 3%, para mí es inviable, ¿no? En obra también el maestro va a sufrir, ya se tenía que tal vez colocar en estos pisos nada más de 1 pulgada o de mayor diámetro. Y en estas vigas, por ejemplo, esta viga es de 50 por 50 y tenemos 26.60, ¿no? Como máximo, 26.60, a ver, dividamos 26.60 entre 2.85, 9 varillas, ¿no? En la parte superior, que es del acero negativo. Y si queremos poner el fierro de 1 pulgada, sería 5.10, ¿no? Ahí estaríamos hablando de 26.60 entre 5.10. 5 o 6 varillas, ¿no? Podemos jugar también una con otra. ¿Ok? Van a ver en algunos casos, por ejemplo, que nos van a botar cuantías ya mucho menores, ¿no? Por ejemplo, de 26 pasarnos a 4. O subir un poco a 7. Lo cual no es, pues, ¿no? Lo cual no es. El fierro mínimo que pase por acá va a pasar directamente, ¿no? Entonces no tengo ningún problema yo en estos aceros de los pisos terceros hacia arriba. El problema los tengo acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en planta vamos a ver techo 1. Bueno, acá también podemos ver los momentos. Vamos a quitar estos esfuerzos. Y vamos a ver en el eje C. Elevación, eje C. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, esta columna es de 40 por 60. Sería 240 por 1%, 24, ¿no? 24, estamos bien por acá. 24, bajamos. Y sí, ¿no? Mira, por ejemplo, esta columna viene desde abajo con 24. Entonces acá yo no lo tocaría, ¿no? Por ahí aumenta un poquito más de cuantía, lo cual tampoco no es correcto, ¿no? Porque no puede ir subiendo a 0. Entonces, como arriba le está generando mayor desplazamiento, es que le está generando también mayor
momentos o mayores esfuerzos. Entonces también habría que agrandarlo un poquito. La de acá es de 32, mira, en el último nivel casi se duplicó, ¿no? Esta columna es de 40 por 80, ¿no? 32 sería la cuantía mínima, y por acá, ¿no? Entonces la ventaja del Letapse es esa, ¿no? La ventaja del Letapse es que nosotros podemos jugar acá. Por ejemplo, yo puedo abrir y otra vez definir mis elementos, ¿no? Voy a sección, frame, y digo tal vez que esta de 40, de 1 metro por 20 por 1,40, la voy a modificar y que sea tal vez de 1,50, 150 acá, ok. Que la columna 2 sea 40 por 80, no, vamos a añadir un poquito más, modificamos a 40 por 1 metro, sí, ok. Porque el edificio es alto, ¿no? El edificio es alto y nos está botando demasiada cuantía en los primeros niveles. Acá también modificamos, podemos subir esto a 40 por 80. Viendo también los planos, ¿no? Viendo los planos, porque no podemos agrandar por agrandar y que esto después afecte a la arquitectura. Y eso también, ya que es 30 por 80, también vamos a cambiarlo por 40, ¿no? 40 por 80. Ok, ok. Corremos otra vez. Y me pueden decir, ingeniero, ¿y tenemos que volver a correr el programa, ver las derivas? Ya no, pues no. Una vez que ya nos cumple, ya no tenemos que volverlas a revisar, ¿no? A menos que le disminuyamos, ¿no? Si queremos optimizar y bajarle, tal vez, sí, ¿no? Pero si justamente vamos a revisar las columnas, como lo estamos haciendo ahora, y vamos a estar chequeando a ver si cumple la cuantía o está en el rango, o queremos ampliarla, ya no, pues se supone que la estamos rigidizando un poco más, entonces los aceros no va a haber ningún problema, porque vamos a ir cumpliendo con la norma, ¿no? Y ya está, ¿no? Por ejemplo, este es en el eje C, esta columna de acá es de 40 por 1 metro, la cuantía mínima sería 40 y miren, ya está, con 40. Tranquilamente, todos los pisos. Por acá un poquito, pero ya bueno, son errores mínimos, ¿no? La de acá 32, igualmente, ¿no? Podemos mantenerla. De hecho, que edificios altos, más altos estamos hablando, puede ir variando la cuantía, ¿no? Pero como le digo, los últimos pisos, por ejemplo, como máximo debería ser 1%. Por acá ya podría ser 1.10, 1.20, pero no de 1 a 3, pues, ¿no? Ya 3% estamos hablando de un edificio de 60 pisos, lo cual es poco probable que diseñemos cuando recién estamos empezando. Veamos los otros, elevación B, por ejemplo. Ahí está, ¿no? También ya bajó la cuantía. Por acá sigue subiendo un poquito 60 a 1.30, 2%, ya, bueno, 2% sí, pues, ¿no? 2% va bajando a 1.5 y a 1, pero más de 3 ya era demasiado, ¿no? Esta de acá todavía me parece que está un poco elevada, está más de 2.5, 40 por 1 metro, podría ser 40 por 1 metro 20, y así sucesivamente ustedes van a ir jugando. ¿Se dan cuenta? Miren, amplié un poquito de concreto, ¿no? En la geometría, y me disminuyó bastante el acero. Lo mismo pasa para las vigas. Por ejemplo, veamos una viga, a ver, la de acá, la del eje B, esta de acá, ¿no? Acá tenemos 31.73 centímetros cuadrados. Si queremos varillas de 3 cuartos, entre 2.85, estamos hablando de 11 varillas. ¿Para un ancho de cuánto? Para un ancho de 50 centímetros. 50 centímetros más o menos van entre las 6 varillas. Si yo quisiera, por ejemplo, que esto sea menor, yo podría ampliar esa viga, que ya no sea de 50, sino que sea de 60. Y van a ver cómo el acero también disminuye, miren. Vamos a definir acá. Era 31, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto salió? 31.71. Vamos a definir esa viga, esta de acá era, y la vamos a convertir ya no en 50, sino en 60. O sea, el ancho, 60. Ok. Entonces, nosotros vamos a ir viendo todos estos datos para poder tomar las decisiones ya finales. Es difícil que con lo primero que nos vote así nos cumpla, trabajemos nuestros planos, ¿no? Hay que tener un poquito de criterio justamente en la repartición de los aceros. Diseñamos, otra vez,
Acá hay otro punto que no les dije, pero pueden hacer eso también. Seleccionar todo, all selection, ¿ok? Seleccionar todos los elementos y diseñar estos elementos. Van a ir acá, view, revise, overwrites, y decirle al programa que los elementos frame los diseñe no de manera especial, sino de manera ordinaria. Nuestra norma nos indica que podemos diseñar de manera ordinaria, ¿no? No necesitamos casos especiales, ¿ok? Y nada más, solamente eso. Y ahora sí diseñamos Star. Si se dan cuenta, el acero bajó, ¿no? No es mucho, pero bajó algo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ampliaste el ancho de la viga donde pueden entrar más varillas y a su vez le estás disminuyendo la cuantía. O sea, puedes tener una mejor distribución, ¿no? Esa es una solución también válida, ¿no? Ampliar un poco el ancho de viga justamente para poder distribuir si es que tus momentos son demasiados, ¿ok? Listo, vayan practicando, vayan revisando todo lo que pueden observar en estos planos, ¿no? Como les digo, que está las cortantes, las fuerzas axiales también, ¿no? Vamos a ver acá en 3D. Fuerzas axiales en los elementos, para la compresión de las columnas, y así, ¿no? Miren, acá tenemos 738.000 newton, ¿no? Pero newton no nos interesa, vamos a verlo acá. En tonelada metro. Ahí está, ¿no? Toneladas fuerza, ¿no? 75 toneladas para la columna de 40 por 80. ¿Listo? Y acá mismo también podemos ver de frente también los momentos en una dirección como en la otra, ¿no? En X, en Y. Podemos ver acá por valores, si nos acercamos, mira, a una distancia, por ejemplo, esta columna tiene 3.29 hacia el eje, hacia la cara, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos los brazos rígidos? Esos brazos rígidos justamente hace que diseñe hacia la cara del elemento, no al centro del eje. Entonces acá tenemos esas distancias, ¿no? Podemos ver los valores mínimos y máximos de las gráficas, solamente el máximo que nos indique dónde está el máximo. Podemos cambiar acá mismo solamente el peso sísmico, que es diferente, solamente al sismo en una dirección o en la otra. Y acá podemos revisar todo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora en adelante va a ser, por ejemplo, agarrar una viga, ¿no? Su momento acá, vamos a agarrar una viga, esta de acá, por ejemplo, y vamos a pedir los momentos máximos a la cara, ¿no? Vamos a, por ejemplo, vamos a obtener este momento que es de 10.46 toneladas, este momento máximo por acá de 15.49, y lo vamos a pasar a un Excel y vamos a revisar si es que los aceros que nos está botando son los mismos que tenemos en la parte derecha, ¿no? Acá. Si es lo mismo, podremos utilizar el programa como queramos, ¿no? Con todos los aceros que ya nos botó. Listo, lo dejamos ahí. Unos minutos para el break y continuamos.